esta hora. Dice San Juan capítulo 3, el verso 1 al verso 4, unos textos muy conocidos de la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, para complementar esta enseñanza, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Allí en su casa, levante su mano y demos una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos y amigos, esto del nuevo nacimiento es una doctrina fundamental de la salvación. Esto no es negociable. Esto de la salvación es muy claro en la palabra del Señor. Y qué bueno que nosotros podamos conocer si realmente nacimos de nuevo, nacimos de Dios. Una evidencia clara lo dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, eso produce un resultado. Si alguno realmente está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento no viene por el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Se supone que el que llega a la pila bautismal es porque ha nacido de Dios. Entonces, no todo aquel que se ha bautizado en el nombre de Jesús puede ser que haya nacido de Dios. De pronto muchos se bautizaron por emoción, muchos se bautizaron por algún beneficio, muchos se bautizaron porque es la costumbre, mis padres son de la iglesia, entonces yo también me voy a bautizar. Eso fue lo que me enseñaron, pero realmente no han permitido que Dios haga una obra perfecta en su vida. Entonces, el nuevo nacimiento va mucho más allá del bautismo en agua en el nombre de Jesús. No todo el que hoy en día dice que es cristiano lo es. Estamos viviendo el tiempo del facilismo, estamos viviendo el tiempo donde todo el mundo dice ser cristiano, donde la fe está distorsionada, donde se ve una gracia y una salvación facilista. Estamos llenos de eso hoy en día en el mundo. Por eso es bueno entender esto del nuevo nacimiento, ya que el Señor siempre habla claro a su pueblo, el Señor siempre habla claro a su palabra, en la palabra de Dios. El Señor siempre habla claro cuando alguien viene a buscarlo. Él siempre da unas respuestas contundentes. Muchas de ellas a veces no eran como las que ellos esperaban, como que eran respuestas un poco crudas, pero eran la realidad. Por ejemplo, un escriba se acerca al maestro y le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Se desea ser salvo a la manera nuestra, pero el Señor siempre tiene una respuesta muy clara. En este relato de Juan capítulo 3 se nos dice realmente quién es el que va al cielo. Este relato de Juan capítulo 3 es uno de los primeros encuentros del Señor Jesucristo evangelizando individualmente. Aquí en este capítulo de Juan 3 hay una historia muy famosa, muy conocida, es la historia de Nicodemo y Jesús, o de Jesús y Nicodemo, que solamente aparece en el libro de Juan. Creo que en ningún evangelio aparece más esta historia, pero aunque no aparezca en otros evangelios, es un tema crucial y trascendental. Como preámbulo a esta entrevista o a esta charla que tuvo Jesús con Nicodemo,
En el capítulo 2, el verso 23 y 24 y 25 dice lo siguiente del libro de Juan. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Dios conoce a todos. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quiero decirle que Dios es omnisciente. Él lo conoce y lo sabe todo. Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, y él conocía en los pensamientos que los seres humanos tenemos, y él conoce los pensamientos que los seres humanos tenemos. Aquí en esta historia de Jesús y Nicodemo parece que es una charla como muy cruda, pero es que Jesús conoce lo que Nicodemo tenía en su corazón. Dice el texto 1 nuevamente, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era una persona importante en el pueblo de Israel, era reconocido, era un principal, en otras palabras, era una autoridad. Él vino a Jesús de noche, no sabemos las razones, tal vez tenía miedo, tal vez sabía que Jesús vivía muy ocupado en el día y en la noche tal vez tendría más tiempo con él. Lo cierto es que se acerca a Jesús y lo reconoce. Para que un judío de su talla reconozca lo que le está diciendo a Jesús maestro, es porque vio en Jesucristo algo diferente. Le dice en el verso 2, Rabí, en otras palabras, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Creo que la respuesta de Jesús, como que no hay un hilo conductor allí, sino que una vez Jesús le dice, respondiendo Jesús, pero Nicodemo no le pregunta nada. Recuerde que Jesús sabe todo. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se confundió tal vez con esa respuesta del Señor al principio, porque en su mente había más de 600 leyes de la Torá, donde ellos habían añadido hasta otras cosas a la ley del Señor. Su salvación y su vida giraba en torno a las obras. Dicen por allí algunos estudiosos que ellos le tenían añadidos a la ley. Por ejemplo, si una gallina en el día de reposo ponía un huevo, ellos no se lo comían porque la gallina estaba trabajando y en el día de reposo no se trabaja. Pero si la gallina era de engorde, entonces sí se podían comer el huevo porque fue algo fortuito. Pero si la gallina tuvo ese huevo ahí, significaba que podían comer ese huevo, pero tendría que matar la gallina porque la gallina había quebrantado el día de reposo. Imagínense eso. Así era la mente de ellos. Por eso Nicodemo, en esta historia, él conocía que Jesucristo y muchas historias en la Biblia eran representaciones de verdades espirituales. Lo que Nicodemo pudo entender en ese momento fue que él no podía empezar de nuevo, porque ya eran muchos años creyendo algo. Era dejar la religión tradicional, era abandonar sus creencias, era decirle a las personas, sus seguidores, que están equivocados y que la salvación no es por obras. Jesús le estaba pidiendo, en otras palabras, que rechazara todo lo que él creía. Eso le estaba diciendo el Señor. Por eso en este capítulo se presentan verdades de lo que es nacer de nuevo. Siguiente, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Ahí en el texto del versículo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. Esta palabrita nacer
en el idioma que fue escrito en el griego, se pronuncia genao. Eso traduce volver a engendrar, concebir de arriba. Dios le estaba diciendo a Jesús, necesita nacer de arriba, ser engendrado nuevamente. Dice nacer de nuevo. La palabra nuevo en el griego es annosen, de arriba, del cielo. Eso le estaba diciendo el Señor. Era es un sinónimo de nuevo nacimiento o de la doctrina de la regeneración. Significa volver a crear. Eso fue lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Volver a crear. En la diapositiva que usted ve allí están las dos palabritas, naciere, genao y de nuevo, annosen. El nacer de nuevo es un acto divino mediante el cual se da a la persona arrepentida nueva vida, caracterizada por la unión con Cristo y llevado a cabo mediante la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso el nuevo nacimiento cambia esa naturaleza que teníamos. Allí hay dos elementos importantes del nacer de nuevo. En el verso 5 habla de el agua y habla del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Habíamos dicho que nacer del agua y del Espíritu o nacer de nuevo no tiene que ver nada con bautizarse en agua en el nombre de Jesús. La Biblia representa un símbolo de la Biblia es el agua. Es un símbolo de la Biblia, el agua. En Isaías 55:10 y el verso 11 se habla de eso, que la palabra es agua. La persona está muerto en delitos y pecados y necesita la palabra de Dios que le vuelva a dar vida, que le dé ánimo, que vuelva a creer, que vuelva a nacer. El nuevo nacimiento viene cuando la persona empieza a oír la palabra de Dios. Dios empieza a orar en la vida de esa persona. Dice la Biblia que el Espíritu Santo a través de la palabra convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque cuando usted escucha la palabra de Dios empieza a entender de que es un pecador y necesita arrepentimiento. Justicia porque sabe que sus obras no lo pueden salvar. Entonces la palabra lo convence a usted de esa justicia. Miremos lo que dice Santiago 1:18. ¿Qué es nacer del agua? Dice Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nacer del agua es nacer de la palabra. Por eso es importante que usted oiga y obedezca la palabra de Dios. En primera de Pedro 1:23 también nos habla de este nuevo nacimiento y nos dice qué es nacer del agua. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, escuche bien, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces no podemos decir que una persona que ha nacido del agua o de la palabra no obedece. No tiene lógica. El hombre nace de nuevo cuando a través de la palabra del Espíritu Santo empieza a morar en la vida y empieza a transformar la vida del ser humano. Alguien dijo que el nuevo nacimiento es de un instante. Quiere decir que hoy a través de estos medios, algún amigo que esté escuchando la palabra de Dios, allí puede nacer de nuevo. Pero el crecimiento espiritual es de toda una vida. Por eso la Biblia dice que el que persevere hasta el fin. Por eso la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Vamos avanzando, pero el nuevo nacimiento es de un instante. Juan capítulo 6, el verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dijo el Señor, que yo hablo son espíritu
y son vida. Entonces nacer del agua y del espíritu es nacer de la palabra, porque esta palabra es espíritu y también ese espíritu produce vida. Gloria al Señor. En el verso 9 y verso 10 del capítulo 3 de Juan, Jesucristo parece que le exhorta a Nicodemo, porque él le está explicando desde el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no debe ser una sorpresa para usted, Nicodemo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces responde Nicodemo y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Parece que no estaba entendiendo, parece que no estaba creyendo. Y Nicodemo, por ser un principal, se suponía que conocía la palabra. Sabía de Habacuc 2:14, conocía el Salmo 32, conocía lo que los profetas en el Antiguo Testamento, la promesa a la regeneración del agua y del espíritu, pero como que no quería entender lo que el Señor le estaba diciendo. Ezequiel 36, 25, 27 dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré, qué bendición estar en este tiempo de la gracia de Dios. Ellos no lo experimentaron en el Antiguo Testamento, pero nosotros en la gracia podemos experimentar lo que ellos no vivieron. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Imagínense eso, el espíritu de Dios en la vida del ser humano. Eso es algo glorioso. Y haré que andéis en mis estatutos. Por eso la vida cristiana se convierte en algo fácil, en cierta manera, cuando permitimos que Él obre en nuestra vida y su espíritu esté en nosotros. Podemos andar en sus estatutos. Por eso ellos no pudieron cumplir la ley, porque no tenían el espíritu de Dios en su vida. No habían nacido de nuevo, nunca experimentaron eso. Por eso ser cristiano es fácil cuando usted permite que Dios haga una obra en su vida. Dice: para que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. No hay otra manera de cumplir esta palabra. No hay otra manera de obedecer a Dios. No hay otra manera de ser fiel a Dios si no es a través del nuevo nacimiento, si no es a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Siguiente, por favor. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce este nacimiento? En San Juan capítulo 1, el verso 13, hay un texto muy hermoso que todos conocemos. Juan 1:13. Desde el 12 leamos, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se produce entonces esto? Miremos ahí en la diapositiva, hay tres representaciones. Dice: los cuales no son engendrados de sangre. No son engendrados de sangre. Nadie nace de nuevo al nacer. Es decir, un cristiano tiene un hijo, o un pastor tiene un hijo, una hija, y ese no nació ya con la nueva naturaleza por ser hijo de cristiano. Eso no se transmite por la sangre. Eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo en el ser humano. Entonces no es por la sangre. Dice: ni de voluntad de carne, por los impulsos humanos.
Ay, yo quiero ser cristiano, voy a intentarlo, voy a hacer la fuerza, voy a suprimir esto, voy a negarme a mí mismo y hace fuerza. Podrá hacerlo una semana, 15 días, pero vuelve y cae. Porque esto no es por fuerza humana. Dice, ni por voluntad de varón. Eso sucede cuando uno predica el evangelio a alguien. Dice, ay sí, qué bonito el evangelio, qué chévere. A mí me gustaría que usted le orara a mi hijo que es drogadicto. A mí me gustaría que usted le orara a mi hija que hace esto. Y como que la gente selecciona que porque alguien hace esto, entonces es más pecador que otro. O porque desea que su hijo o su familiar sea cristiano, se va a convertir. No, esto no es por voluntad nuestra, de que yo quiera que otro sea cristiano, entonces se va a convertir. No, esto es de Dios. Dice acá en el verso 13, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito es el Señor. Es una obra de Dios, es una obra individual. Por eso la salvación es individual. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Los judíos se ofamaban de, no, yo cumplo toda la ley, yo soy circuncidado, yo hago esto, yo hago lo otro, pero eso no vale. No vale. Los que no eran circuncidados, no eran del pueblo, decían, mire, yo conocí el evangelio, yo hago esto, yo hago lo otro, pero tampoco. Esto no es sino una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Te podrás saber la Biblia, podrás venir a todos los cultos, haberte bautizado. Es más, hasta haber hablado en lenguas, me atrevería a decir. Hay gente que ha hablado en lenguas y nunca ha nacido de Dios. Porque tuvo una experiencia, llegó a un culto un amigo y lo hemos visto. Habló en lenguas, Dios lo tomó, lo tocó, pero esa persona nunca obedeció. Esa persona nunca obedeció a la palabra, no permitió que Dios hiciera una obra de nuevo nacimiento. Entonces, esto es una nueva creación de Dios. ¿Cuándo se produce esto? Bueno, como decía, no lo sabemos. No lo sabemos en qué momento. Así como ignoramos, dice la Biblia, cómo crecen los huesos en el vientre de una madre, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Bendito es el Señor. Pero hay un medio que Dios utiliza y sigue utilizando hoy en día. Siguiente, por favor. Hay un medio por el cual Dios utiliza para que la persona entienda y obedezca la palabra. Y esa razón no es otra cosa que lo encontramos en Romanos 1:16. Es un texto que nosotros los cristianos no lo sabemos, un texto maravilloso, un texto especial. Quiero que usted allí lo abra, si tiene allí un familiar, un amigo, pueda usted leer conmigo Romanos capítulo 1, el verso 16. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, le dice lo siguiente: porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. El medio que Dios utiliza para que la gente nazca de nuevo es la predicación del evangelio. No hay otra forma de nacer de nuevo. Es a través del evangelio, a través de la predicación. Hoy no estamos aquí reunidos y no sabemos cuánto tiempo, pero esta palabra no se detiene. Esta obra no se detiene. La gente ahorita, por susto, por miedo, por temor, está escuchando, y muchos de los que están escuchando hoy pueden estar naciendo de Dios nuevamente. Esto no se detiene. La iglesia del Señor, dice la Biblia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Tenemos los medios digitales, tenemos muchas maneras de seguir predicando el evangelio. Es la única manera, porque recuerde que las palabras del Señor que están escritas acá son espíritu y son vida. A través de la predicación es que la gente entiende el evangelio. A través de la predicación es lo que hace que el pecador reconozca su situación y nazca
de Dios. Mire que en Hechos capítulo 16, usted lo lee en casa, todo el libro de Hechos, desde que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, su mandato fue ese. Y hay una historia muy bonita en Hechos 16:14, donde una mujer, por oír la predicación, abre el entendimiento. Dios puede, a través, no de estos medios, porque es que Dios lo llena todo, pero a través de este medio que alguien esté escuchando, Dios puede abrirle el entendimiento allí donde está. Dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, adoraba a su forma. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura, era comerciante. Mientras escuchaba ¿qué? La predicación, el evangelio. Usted lo está escuchando hoy. El Señor le abrió ¿qué? El corazón. El Señor, no es el pastor, no es la elocuencia, no son los medios que tenemos acá, de pronto las imágenes, no, es Dios. Dice, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Qué bendición cuando Dios nos llama. Qué bendición cuando Dios toca la puerta de nuestro corazón. Y si Dios está tocando en este momento a la puerta de tu corazón, allí donde estás sentado o estás tal vez acostado, tal vez estás en el mirador o tal vez estás ahí parado en la puerta escuchando el mensaje, allí Dios te puede tocar porque es que Dios lo llena todo. Bendito es el Señor. Y si Él está tocando a la puerta de tu corazón es porque está afuera. Y Dios no quiere estar afuera. Dios quiere estar dentro de nuestro corazón. Dios quiere estar dentro de mi casa. Bendito es el Señor. Mire lo que dice Tito capítulo 3. Son unos textos maravillosos acerca de la obra que Dios hace a través de la predicación. Tito 3, del verso 3 al verso 7. Qué bueno que usted puede estar allí anotando. Recuerde que hay unas preguntas que usted puede ir contestando o al final repasan en familia. Dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, nos invitaban a culto, nos invitaban a una cosa y no queríamos. Tal vez alguien que estaba escuchándome en esta noche es uno de ellos. Ahorita que todo está cerrado dice, Dios mío, si yo hubiese aprovechado, pero no importa, allí en la distancia Dios puede hacer una obra especial contigo. Extraviados, sirviendo a concupiscencia, o sea, a los deseos pecaminosos y deleites diversos, viviendo, dice acá, en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó, gloria al Señor, la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿cuándo se manifestó? Hace más de 2000 años. Y su amor para con los hombres, dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Dios no vino por justo porque no había ni siquiera uno. Todos nos habíamos descarriado, dice la palabra. Dice, mas por su misericordia nos salvó. Es la misericordia de Dios quien nos tiene en la iglesia de Dios. Dice, ¿cuál es el medio? ¿Cuáles son las herramientas? Por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, lo que venimos hablando, a través del nuevo nacimiento, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, por su regalo, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que Dios se haya cruzado en nuestro camino! Eso quiere decir que Dios toma la iniciativa. Siguiente, por favor. Dios toma la iniciativa. No que nosotros hubiésemos amado a Dios. Aquí nadie que está en el camino del Señor llegó porque quiso llegar así por así. Algunos llegaron por un problema familiar, por una enfermedad, porque iban pasando por la calle, porque alguien les invitó, porque escucharon un programa de radio, porque alguien les dio un volante en la calle, porque sintieron venir. Pero eso que sintieron venir y llegaron de pronto curiosos, no fue usted, fue Dios quien lo trajo. Estamos aquí porque Dios
siempre nos ha amado y Dios siempre ha tomado la iniciativa. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendito es el Señor. El verso 11 y 12 del capítulo de Juan, donde estamos meditando en esta noche, el Señor le dice lo siguiente, porque él no entendía, no creía. De cierto te digo que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis también? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le estaba diciendo que nadie puede llegar al cielo por sí mismo. Nadie puede llegar al cielo por sus propios méritos. En el verso 13, 14 y 15, él está diciendo cuál era el problema de Nicodemo y cuál es el problema de la raza humana. El problema no es el coronavirus. Pandemias y virus han habido toda la vida. Eso mata el cuerpo. Pero la enfermedad del ser humano no es esa. La enfermedad es el pecado. Eso sí mata el cuerpo también y sobre todo el alma. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto las serpientes mordían y mataban. Tenían también una pandemia, empezó a morir mucha gente. Y Moisés levanta una serpiente allí en el desierto por orden del Señor. Una serpiente creo que de bronce era, de bronce. Y todo aquel que mirara esa asta allí era sanado, porque creía a la palabra que Dios había hablado por medio de Moisés. Sonido. Una pausa activa. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque el problema del hombre es el pecado. Le estaba diciendo lo que iba a pasar con él. Le estaba predicando el evangelio como a nadie más se lo predicó. Le dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así como los israelitas miraban y eran sanados, así todo aquel que mire al Calvario y reconozca a Jesús como Salvador, dice, para que todo aquel que en él cree, o sea, le obedezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Cristo en el Calvario es suficiente para que el hombre nazca de nuevo. No hay que añadirle, no hay que ir a pagar votos, no hay que ir de rodillas a cierto lugar, no. La obra de Cristo fue completa, bendito es el Señor. Dice primero el libro de Pedro 1:17 al 23, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor con nosotros. Él, Señor Jesucristo, hizo una obra completa. Este nuevo nacimiento, primero el ser humano recibe la palabra, hay un engendramiento y después nace. Eso es el principio. Muchos creyentes hoy en día, ahí en su casa o hasta en una prisión, leyendo la palabra de Dios, nacieron de Dios, nacieron de nuevo, por esta locura de la predicación. Esto es un acto divino, que la persona es engendrada a la palabra y da luz la palabra. Bendito es el Señor. Usted dirá, bueno, usted está hablando de todos estos textos, hermano, y ¿cómo sé si yo nací de nuevo o no?
Creo que ya usted puede ir entendiendo si nació de nuevo o no. Pero hay unas características del que nace de nuevo. Siguiente, por favor. Una característica es que hay una nueva vida. Ya nos gustan otras cosas. Como dije al principio, dijo el apóstol Pablo a Corintios, a la iglesia en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Lo que usted hacía antes ya no lo hace. Ya no le nace hacerlo, ya lo aborrece. Oye y entiende la palabra de Dios. Antes usted le predicaban de esto y no, yo no entiendo nada de lo que me dicen. Hoy en día sí, porque fue sembrado en buena tierra esta palabra. Dios realizó un acto maravilloso en su vida. Cuando una persona nace de Dios, empieza a creer y empieza a obedecer. Bendito es el Señor. Cuando una persona nace de Dios o ha nacido de Dios, se ha renovado su andar, se ha renovado su hablar y su mente. Todo ha cambiado en él, hasta su forma de vestir. Ay, hermano, es que Dios mira el corazón. Sí, pero claro, Dios hace una obra de aquí hacia allá. No podemos decir que no, la obra fue a medias. No, Dios siempre hace obras completas. Él no hace nada a medias. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Una persona que ha nacido de Dios tiene el carácter de Cristo. En su vida se evidencia el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Eso es evidente en la persona que ha nacido de Dios. No tiene que fingirlo, sale automáticamente. Bendito es el Señor. Una persona que ha nacido de Dios, su anhelo es imitar a Cristo. Hoy en día todo el mundo quiere imitar a hombres, a cantantes, a ídolos. Pero el que ha nacido de Dios, su meta es imitar a Cristo. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A Él es el que debemos imitar, a Él que debemos mirar. Bendito es el Señor. Cuando alguien ha nacido de Dios, es guiado por Dios. Se deja guiar por Dios, se deja enseñar, se deja tal vez corregir. ¿Y por qué me dicen eso? ¿Y por qué me regañaron? ¿Y por qué el pastor o el hermano me llamó la atención? No, porque es que lo ama, porque Dios le está hablando a su vida y quiere guiarlo, quiere orientarlo. Bendito es el Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta nueva naturaleza es evidente en el ser humano. En 2 de Pedro capítulo 1, el 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandes promesas, para que por ellas llegases a ser participantes. ¡Qué bendición! Vamos a ser participantes, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios quiere que usted sea participante de esa nueva naturaleza. Y la palabra se está predicando y la palabra hace su efecto. Qué bueno que en esta noche usted pueda abrir su corazón y Dios le dé ese entendimiento para que usted nazca de Dios. Porque si no nacemos de Dios, no podemos ver el reino de Dios. Dios lo dijo contundente, es necesario nacer de Dios, es necesario aceptar a Jesucristo, es necesario, para nacer en esta noche tienes que morir al yo, al orgullo, a lo que crees, a lo que te han enseñado y creer a esta palabra. El nuevo nacimiento es una experiencia personal, mi experiencia es diferente a la del hermano, pero es una experiencia hermosa. El nacer de nuevo es poner toda nuestra vida, toda nuestra fe en el Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Lo recibimos como nuestro Salvador. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron. Si usted le recibe en esta noche,
Dios puede operar. Él no hace parches, Él no hace remiendos, Él lo hace completo. Él nos hizo nuevas criaturas. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si bebes de esta agua, el agua del mundo, volverás a tener sed. Por eso tu vida sigue igual. Pero el Señor le dijo: pero si bebes del agua que yo te doy, imagínese eso. Y esa agua en esta noche, a través de estos medios digitales, allí está Dios también obrando. Esta agua sigue vigente, es una agua que corre, que limpia, que refresca, que da nueva vida al ser humano. Bendito es el Señor. Entrar al reino de Dios no lo puedes hacer como estás. Necesitas nacer de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad se produce cuando el ser humano nace de nuevo. Dios empieza a santificarlo, empieza a hacer una obra completa. Bendito es el Señor. La pregunta final sería, hay unas preguntas allí en el Facebook, y esa pregunta no la vas a responder en grupo o en familia. Esa pregunta es personal. ¿Ya naciste nuevamente? Habla con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos. Si hay un hijo que está allí con sus padres y quiere que sus padres, que son cristianos, si usted no lo es, oren por ti, arrodíllate allí donde estás en la casa. Allí está el Señor. Dios puede orar de una manera especial allí. Arrodíllate allí, y si hay algún hermano, ponga su mano sobre su familiar, sobre su hijo, y vamos a hacer una oración de poder. Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios sigue con nosotros, presente. Allí donde está, vamos a orar y hacer esta oración poderosa para que Dios obre en esta noche. Y hoy puede alguien nacer de nuevo.